Curso básico de liturgia, La Buena Sementera. Primera parte, Teología de la liturgia. Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase pidiendo a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que podamos comprender y hacer vida aquello que nos quiere comunicar esta lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos ya en la recta final de nuestro curso de segundo grado. Hoy vamos a ver la lección número 48. Después de hoy solo nos quedaría una última lección. La lección número 48 se titula La liturgia, acto cultual de la Iglesia. Como subtítulo, rendir culto a Dios es la función suprema de la Iglesia. No hay otra función más importante para la Iglesia que rendir culto a Dios, ni servir las mesas, ni abrir hospitales. La Iglesia abre hospitales y sirve mesas porque todo ello es importante en orden a la salvación de los hombres y en orden a la glorificación de Dios nuestro Señor. Y vamos a ver que la liturgia es un acto cultual, pero que, a pesar de que cada uno de nosotros tiene ese encuentro personal con Dios, es sobre todo un acto eclesial. Vamos a ver primeramente los antecedentes de esta lección. No existe verdadera liturgia si además de la presencia en ella del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no interviene en ella la Iglesia. Cristo no es un ente abstracto. Cristo es una persona. Cristo es cabeza de la Iglesia. Y la cabeza no puede estar sola, sin el cuerpo. Si está aquí la cabeza de alguno de ustedes es porque el resto del cuerpo también está. Si no estuviera el resto del cuerpo, la cabeza no estaría aquí, y esto hay que entenderlo. Y es importante porque, como habíamos dicho en la clase pasada, hoy en día hay muchos cristianos que pretenden rendir culto a Dios, pero tan solo de manera individual. Este es uno de los principios básicos del protestantismo. El cristiano se santifica solo frente a Dios. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque Cristo cabeza tiene un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros, aunque haya muchos que no lo puedan comprender. Vemos, tristemente, que cada día disminuye el número de los que asisten a los actos litúrgicos de la Iglesia. Cada vez más personas van optando por adorar a Dios en la intimidad de su hogar, y todo esto está en línea precisamente con la mentalidad moderna, la mentalidad de inspiración masónica, que nos dice que la religión como la moral son cosas que pertenecen al fuero privado de la persona. La moral, la religión, es algo que si lo quieres tener no hay ningún problema, desde que no lo proyectes al exterior. Son muchos, por ejemplo, los que creen que la religión es algo así como una chamarra, como un suéter, ¿verdad? Voy a salir a la calle, voy a ir a la tienda a comprar un refresco, bueno, pues me pongo mi chamarra, me pongo mi suéter. Ya regresé de comprar el refresco, me quito mi chamarra, me quito mi suéter. Son muchos los que lo ven así, ¿verdad? De hecho, la mayor parte de personas se relacionan con Dios de esa manera. O sea, yo ya cumplí, ya no tengo nada más que hacer. Ya traje a mi hijo a bautizar, ahora hasta que haga su primera comunión. ¿Sí? Ya hizo la primera comunión, ahora hasta que se case. ¿No? Son muchos los que creen que se puede rendir algún tipo de culto a Dios de manera privada. Me acuerdo mucho de una persona que en alguna ocasión me dijo, en una plática prebautismal, me dijo: perdón, señor, pero yo soy un buen católico. Dice, porque mire, allá en mi casa, yo en cada habitación, tengo una imagen de la Virgencita de Guadalupe. Soy un buen católico y no necesito venir a misa. No necesito reunirme con mis hermanos para adorar a Dios. Lo puedo hacer en mi casa, puedo hacer mis oraciones en mi casa, puedo leer mi Biblia en mi casa.
¿verdad? Y por lo tanto no necesito. ¿Por qué no decirlo? También está la vida en comunidad. Si alguien he ofendido más en la vida, es a mi esposa. ¿Y sabes por qué? Porque vive conmigo. Y eso es lo que pasa cuando vivimos en comunidad. Cuando vivimos en comunidad, a veces nos hacemos daño. Y sobre todo nosotros que vivimos unos con otros. Si tú me dijeras, a ver, haz una lista de quiénes son las 4 personas que más has ofendido en la vida, mi esposa y mis 3 hijos. ¿Por qué? Porque viven conmigo. Y el vivir en comunidad implica muchas de las veces ese riesgo de herir o que nos hiera. Por eso decimos que en la comunidad aprendemos a perdonar. En la familia aprendemos a perdonar, aprendemos a ejercitar esos valores cristianos de la compasión, de la comprensión, del perdón, de la ayuda mutua. ¿Sí? Entonces muchos, desencantados de la comunidad, porque vieron algo en nosotros en escuela de pastoral que no les gustó, porque dijimos una palabra inapropiada, tal vez una grosería o algo así, deciden retirarse de la comunidad y deciden que van a adorar a Dios ellos solos en su casa, en la intimidad de su hogar. Son muchos. Y esa es una realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Día a día disminuye el número de los que asisten a los actos litúrgicos. A veces es culpa de nosotros como padres que no supimos dar un buen ejemplo a nuestros hijos o que no nos interesó. Recuerdo mucho una hermana que me decía, sí, señor, pero ya son otros tiempos. Antes sí, nuestros papás nos llevaban a misa, pero ahorita ya no es así. Nuestros hijos no quieren y nosotros tenemos que respetar su decisión, porque pues, ¿para qué llevarlos a la fuerza? ¿Para qué invitarlos? ¿Para qué? No, 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 que no vengan, que no vengan. Yo, decía la madre, yo vengo a misa, pero mis hijos que vean televisión, que vean pornografía, no sé, pero que hagan otra cosa. Y no, nuestro deber también está en invitar a nuestros hijos a que vayan a misa. Vamos a ver que existe una conexión esencial entre la iglesia y la liturgia, es decir, una conexión tan fuerte que no es posible, ¿verdad?, tener ese encuentro con Dios si no es en la iglesia. ¿Por qué? Porque por el misterio del cuerpo místico de Cristo, Dios quiere que el culto que le rendimos sea comunitario, sea en espíritu y sea en verdad. Comunitario. Esto lo habíamos dicho en las primeras lecciones de segundo grado. O nos salvamos o nos condenamos juntos. Aquí no somos protestantes. Entre los protestantes sí, ¿verdad? Hay una noción puramente individual de la salvación. Yo me salvo o me condeno solo. Pero nosotros como cristianos, como católicos, no. Yo, para salvarme, necesito que tú te salves. De nada me sirve, ¿verdad?, alcanzar yo la santidad si no te ayudo a ti a que alcances la tuya. ¿Sí? Entonces hay un sentido comunitario en el cuerpo místico de Cristo, evidentemente comunitario. ¿Sí? Y el culto tiene que ser comunitario, pero también en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿cuál espíritu? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu que nos une y que nos trajo aquí, a ti y a mí. Sin el Espíritu Santo, ni tú estarías oyendo esta clase, ni yo estaría dándola. ¿Sí? Y en verdad, ¿qué quiere decir en verdad? Quiere decir sin doblez. Quiere decir sin intenciones ocultas, sin intenciones aviesas, sin querer proyectar algo que no es verdad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir en verdad. Reconociendo frente a Dios lo que verdaderamente somos. ¿Y qué somos? Pecadores. Pecadores necesitados de salvación, pecadores necesitados de redención. ¿Sí? Ignorantes que necesitan aprender la palabra de Dios. Eso es lo que somos. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Esto ya lo habíamos visto desde hace ya bastantes clases. Que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo no es una figura poética, es de real.
La iglesia realmente es el cuerpo místico de Cristo, es decir, Cristo es la cabeza y nosotros estamos adheridos a Cristo. Cuando se ofende a la iglesia, se ofende a Cristo. Cuando se habla mal de la iglesia, se está hablando mal de Cristo. Cuando yo era estudiante y participaba en grupos políticos de izquierda, yo estaba plenamente consciente de que si lo que se quería era ofender a Cristo, tenías que ofender a la Iglesia Católica. Nunca vas a ver a un comunista, cualquiera que sea, el que prefieras porque ahorita están de moda, nunca vas a ver a un comunista insultando a los mormones, o a los testigos de Jehová, o a los pentecostales. No, todo comunista sabe que si quieres destruir la obra salvífica de Cristo, a quien tienes que atacar es a la Iglesia Católica. Con los otros ni te metas, son tus aliados. En su momento te van a ayudar. La Iglesia es realmente el cuerpo místico de Cristo. Esto lo entienden más los paganos, los ateos y los enemigos de Cristo que nosotros. El nuevo Adán, Cristo crucificado, de cuyo costado por la lanza brotó la nueva Eva, es decir, la Iglesia, que es madre de todos los que reciben la vida sobrenatural, conseguida mediante el rescate de Jesús crucificado. Vean qué hermoso. Cuenta la Biblia en el libro del Génesis que la madre de los vivientes, o sea, Eva, ¿verdad?, fue creada por Dios a partir de la costilla de Adán. La nueva Eva, que es la iglesia, brota también del costado traspasado de Cristo, ¿sí?, para ser la madre de todos aquellos salvados por Cristo, de todos los que aceptaron la salvación de Cristo. Luego no es figura poética, ¿eh? O sea, verdaderamente, esto quiero que les quede muy claro, perdón por insistir. Cuando se ofende a la iglesia, se ofende a Cristo. No puedes ofender a la iglesia sin ofender a Cristo. No se puede. Y no puedes ofender a Cristo sin ofender a la iglesia. Los cobardes, lógicamente van a decir, no, mira, él habló, pero habló de la iglesia, no habló de Cristo. No, habló de Cristo. Habló de Cristo. Yo tenía un amigo. Yo vivo en una zona muy peligrosa, ¿no?, de Catepec, Estado de México. No sé si ustedes conozcan, pero bueno, espero que no conozcan. Y pues por seguridad conocí a una persona que me daba un ride todos los días para llegar al metro, ¿no? Por seguridad yo aceptaba el ride. Pero un día a esta persona platicando, se le ocurrió, por alguna razón, ponerse a insultar a la iglesia, a hablar mal del Papa, de los sacerdotes, de que son millonarios, de que amasan grandes fortunas, de que roban al pueblo, cantidad. Ya no le acepto el ride, se acabó nuestra amistad. Y muchos decían, pero ¿por qué? O sea, no te entiendo. Solo insultó a la iglesia, solo dijo que el Papa y que los obispos eran ladrones, pillos. ¿Qué? ¿Eso te ofendió a ti? Sí me ofendió a mí porque ofendió a Cristo. Entonces hay que entender esto, no es figura poética. Y así lo enseña el Concilio Vaticano II. La salvación obtenida por Cristo, alcanzada por Cristo, fue realizada en favor de toda la humanidad, a través de todos los siglos, por medio de la Iglesia, al impulso del Espíritu Santo. Cuando Cristo muere en la cruz, Cristo muere por el perdón de los pecados, por la justificación de aquellos que aceptaron su salvación en aquel momento, pero no solo por aquellos, sino por nosotros, por los de todos los tiempos. Y la Iglesia, cuerpo de Cristo, sigue realizando la misión salvífica de Cristo a través de los siglos. Y lo hace impulsada por el Espíritu Santo. O sea, no es figura poética, ¿sí? No es figura poética. De, ay, qué bonito, iglesia, cuerpo de Cristo. No, es verdad. Seguimos realizando esa salvación. Lo que tú y yo estamos haciendo ahorita, yo hablando y tú escuchando o cuestionando, es precisamente realizar la obra salvífica de Cristo. Ahora bien,
Si nosotros decimos que la iglesia es cuerpo místico de Cristo, que la iglesia prolonga la labor de Cristo para la salvación de los hombres, que la iglesia es la depositaria y la dispensadora de las gracias sacramentales, si decimos que la iglesia es la encargada de guardar íntegro el depósito de la fe y repartirlo entre los hombres, es importante que tengamos un concepto correcto acerca de lo que es la iglesia, porque desafortunadamente el medio en el que vivimos está muy contaminado. Hoy mismo estaba con mis hermanos de primer grado, ¿verdad? Y con mucha tristeza comencé a escucharlos cómo hablaban mal de la iglesia, porque se nos hace tan fácil insultar. Es como una dama cuyo honor nadie defiende. O sea, como todos dicen que es una mujerzuela, pues ya todos la tratan como mujerzuela. Entonces estoy en la clase y comienzo a escuchar con que la iglesia ocultó el conocimiento de los sabios clásicos del mundo grecorromano. No lo ocultó, no lo ocultó, no lo ocultamos. La iglesia somos nosotros. En aquellas épocas los conventos eran las universidades, ¿sí? Ahí se copiaban los libros, ahí se enseñaban. Nuestra intención nunca fue robarle al mundo a Sócrates o a Aristóteles, ¿sí? O a veces me encuentro hermanos que creen que la iglesia no tiene nada que ver contigo y conmigo, y no, la iglesia tiene mucho que ver con nosotros. Vamos a ver algunos conceptos erróneos acerca de lo que es la iglesia. Hay muchos, son como los conceptos de Dios, ¿no? Si vieron ustedes aquel video que les recomendé en alguna ocasión del padre Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, ¿no? Se titula Un Dios a mi medida. Hay muchos conceptos de Dios, incluso falsos, ¿eh? Y también de la iglesia hay muchos conceptos equivocados. Y vamos a ver algunos. El católico tibio, ¿verdad? Perdón que utilice la palabra tibio, no es por juzgar, verdaderamente no los conozco a ustedes, pero este tipo de opiniones, este tipo de posturas solamente las ves entre los católicos tibios. El católico tibio ve a la iglesia como una organización jurídica y externa, compuesta solo por el Papa, los obispos y los sacerdotes. No la ve como un ambiente que vive y en el que se vive. La iglesia, para muchos tibios o para los tibios, solo se deja sentir cuando manda, cuando ordena, cuando impone. Si no impone, si no manda, si no ordena, ni cuenta se dan de que existe la iglesia. Para ellos la iglesia solo es una autoridad a la que hay que obedecer, justo como podría ser el gobierno, ¿verdad? Como podría ser cualquier otra institución humana dotada de algún poder. Esta visión, por ejemplo, si tú abres un periódico, te la vas a encontrar. ¿Ah? Te la vas a encontrar, con seguridad. Un obispo por ahí levanta la voz y dice, católicos, no voten a favor del aborto. E inmediatamente los abortistas gritan, que se calle, que la iglesia no se meta en política, dando a entender que la iglesia es el obispo. Y no, la iglesia no es el obispo, la iglesia somos todos nosotros. ¿Sí? Estos son los que dicen, yo estoy de acuerdo con la iglesia, pero solo en esto y en esto no. Para la iglesia es un pecado, para la Biblia es un pecado, pero para mí no. Para mí esto no es pecado. Y voy a seguirlo haciendo. ¿Ah? Se relacionan con la iglesia como una organización jurídica y externa. Hay otros, ¿verdad?, que ven a la iglesia solamente como la dispensadora de las gracias divinas, como podría ser, por ejemplo, un dispensador de agua, ¿no? Tú tomas tu conito, agarras un poquito de agua y te la tomas, y para eso te sirve. Estos son los que acuden al culto y frecuentan los sacramentos, pero no son miembros activos de la iglesia que la vivifiquen y que la propaguen. Son como niños que están ahí para recibir de la iglesia, pero no sienten ningún compromiso con ella. Son los que solamente van a dar, o van a ver, perdón, a la iglesia, lo que la iglesia les puede dar. Ah, los sacramentos, muy bien. Bautizar a mi hijo, muy bien. Primera comunión, muy bien.
Matrimonio, muy bien. Oye, y entre que se casó y entre que hizo su primera comunión, no se volvió a parar en misa, jamás. Todos nosotros fuimos así. Yo mismo, antes de conocer la palabra de Dios, confieso que yo fui así. Yo, ¿verdad? Durante algún tiempo iba a misa, pero no me comprometía con la iglesia, no me comprometía con Cristo. Si ustedes hace unos 25 años me hubieran dicho, hagan de cuenta que hubiera una máquina del tiempo, ¿no? Y fueran ustedes allá a la parroquia de La Conchita, en Ciudad Neza, Estado de México, me vieran y me dijeran, mira, un día, dentro de muchos años, tú vas a ser el que dé la clase en escuela de pastoral. Y tú te vas a dedicar a formar expositores. Tú te vas a dedicar a asegurarte de que los hermanos hayan entendido el tema. Yo les hubiera dicho, no es cierto, o sea, no seas mentiroso, pues. No seas chismoso. Yo solo vengo aquí a ver qué hay, a oír misa y nada más, a eso vengo. ¿Sí? Porque muchos van a eso, a calentar la banca, a escuchar, ¿sí? Pocos se van a comprometer. Otros ven a la iglesia como cualquier otra institución humana, imagínate un club de fútbol, ¿verdad? Un club deportivo, imagínate el gobierno. Estos son los que permanecen fieles a la iglesia mientras les reporte un beneficio. ¿Qué beneficio? Bienes, distinciones, méritos. Están en la iglesia por admiración a tal o cual sacerdote u obispo. Si ese al que admiran les falla, se van de la iglesia. Y hay muchos. Y véanlo ustedes, cuando cambien de sacerdote en su parroquia, vean que muchos se van a ir. Muchos se van a ir y a veces nos encontramos por la calle. Oye, yo pensé que ya ni vivía. No, es que ya se fue el sacerdote aquel, que sus homilías me gustaban tanto, era tan ameno, tan agradable, tan buena persona. Este no, este que está ahorita está muy feo, tiene mal modo. ¿Sí? Es decir, están aquí por el hombre. Y muchos se van a ir cuando se vaya ese hombre. Y velo en tu parroquia. Existe eso. Cuando te cambian de sacerdote, vas a ver que muchos se van a ir detrás de él y muchos van a dejar de ir a misa. Aquí en mi parroquia se siente, ¿eh? Se siente. Los que se van, los que ya no quieren servir. Muchos son muy activos, ¿verdad? Soy catequista, doy pláticas, participo activamente, pero ya se fue mi amigo el sacerdote, entonces ya me voy. Yo también ya me voy porque este padrecito que está aquí es muy grosero, muy feo, no me cae bien. Entonces están viendo a la iglesia pues como cualquier institución humana, pero todos estos tienen algo en común, que ninguno de ellos se siente parte de la iglesia. ¿Sí? Por eso mismo, porque no se sienten parte de la iglesia, son incapaces de vivir la iglesia, de participar en su culto y de captar la belleza de su liturgia. Una de las cosas que yo descubrí en mis hermanos de escuela de pastoral, cuando salí de primer grado, fue la belleza y la riqueza de la Iglesia Católica, que no es oro y plata como dicen los protestantes, son los sacramentos, es la enseñanza, es la doctrina, es la fe. ¿Sí? Hay belleza aquí. Ustedes tienen un tesoro solo que no se dan cuenta, no lo valoran. ¿Sí? Entonces, fíjense qué curioso, son muchos los católicos que van a misa, que a lo mejor hasta están en un grupo parroquial, pero no se sienten parte de la iglesia, no la aman y no la aman porque no la conocen. Nadie ama a lo que no conoce. Si tú conocieras a la Iglesia Católica, enloquecerías de amor por ella. Yo me he aventado tiros, o sea, se los digo, me he aventado broncones, incluso con otros católicos que no aman a la Iglesia. Me acuerdo mucho cuando vino en 2016 el Papa Francisco. Los protestantes inmediatamente lanzaron toda una campaña a nivel nacional de que no, esa visita nos iba a costar millones de dólares. Después ya no eran 100 millones de dólares, ya solo eran 20, por último eran 10. Me acuerdo haber tenido una discusión con una hermana que al final nos dejamos de hablar, pero
No, pero yo le trataba de explicar eso y no, y estamos hartos de los curas pederastas y no queremos que venga el Papa Francisco. ¿Por qué tenemos que pagar para que ese zángano venga? Bueno, le digo ya al final de nuestra discusión, le digo, bueno, lamento mucho que pienses así, yo respeto tu religión. Ah, no, si yo también soy católica. ¿Cómo? Le digo yo, ¿te expresas así del Papa y de la Iglesia y eres católica? Claro que soy católica, me dice, apostólica y romana. Es decir, no conocen a la Iglesia. Si ustedes conocieran a la Iglesia, la amarían y la defenderían. Pero como no la conocemos, ni la amamos, ni la defendemos. Hoy tuve un episodio en la mañana, estuve con mis hermanos de primero, viendo también la penúltima lección. Y qué tristeza escuchar esos comentarios, ¿no? De que la iglesia mataba a millones de personas, de que la iglesia imponía la fe. Eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Son leyendas negras que se han inventado para que tú no ames a la iglesia, para que tú no la conozcas. Es como una dama que yo no quiero que conozcas. Lógicamente te voy a hablar pestes de ella, pero si tú te acercas, te vas a dar cuenta de que a lo mejor es una gran dama, que es alguien digno de ser amado. Y lo mismo sucede con la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con todos estos que no aman a la iglesia? No se sienten parte de ella. Insultan a la iglesia. Es que todos los sacerdotes son pederastas. Perdón, ¿tú conoces a todos los sacerdotes? Hay muchos sacerdotes que son santos y me ha tocado conocerlos, ¿eh? Y llevo 25 años de servicio ininterrumpido en la iglesia católica y jamás te he conocido uno que abuse de niños. Sí, pero es que los medios se la pasan diciendo que los sacerdotes solo violan niños, se la pasan violando niños, no saben hacer otra cosa más que violar niños. Perdón, pero yo nunca he conocido uno. Perdón, pero yo no. El apóstol Pedro, el príncipe de los apóstoles, definía a la iglesia de la siguiente manera. Hemos hablado mucho de cómo la definía San Pablo, pero en esta parte de la lección quiere hablarnos de cómo la definía San Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice San Pablo, pero ustedes, se refiere a la iglesia católica, si alguien tiene duda, son una raza elegida. Fuimos elegidos. ¿Elegidos por quién? Elegidos por Dios. Un reino de sacerdotes, de personas consagradas cuya función es consagrar el mundo a Dios. Una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo, ¿para qué? Para proclamar sus maravillas, pues Él, o sea Jesús, los ha llamado a ustedes, que me están escuchando, de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, continúa San Pedro, antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Son pueblo de Dios, ¿por qué? Por el bautismo. No habían alcanzado su misericordia, dice San Pedro, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Entonces fíjense bien cómo nos define: raza elegida, reino de sacerdotes, nación santa, nación consagrada, pueblo de Dios. Eso es lo que somos. Que los protestantes, los masones, los ateos, los enemigos de Cristo, los hijos de la oscuridad van a hacer todo lo posible porque tú no seas consciente de esto, porque pases de largo al ver esto. Porque si tú fueras consciente de quién eres y eres hijo del rey, ¿sí? Otra cosa sería. La iglesia entonces es pueblo de Dios. Hay una continuidad, esto ya lo habíamos visto, entre el pueblo de Dios de la antigua y de la nueva alianza. Esta continuidad no es en cuanto a la carne. Tú y yo no somos hijos de Abraham, no somos de ascendencia judía, pero sí es en cuanto a la esencia. Y la esencia del pueblo de Dios no es ser hijos de Abraham, es la fe en Dios Salvador. La esencia del pueblo de Dios es la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Así como esperando contra toda esperanza Abraham sin ver creyó, también tú y yo estamos aquí esperando contra toda esperanza y sin haber visto. ¿O tú viste a Cristo resucitar? ¿No? ¿Y entonces por qué predicas su resurrección si no lo viste?
Porque tenemos fe. Porque creemos que verdaderamente todo lo que nos dijo Jesús es verdad. Y Jesús recorría los caminos reuniendo a todo ese resto fiel, de tal manera que tomando hombres y mujeres de diferentes razas y culturas, se formó un solo pueblo. Después de haber ascendido al cielo, nuestro Señor Jesucristo nos envió al Espíritu Santo que nos forjó como nación, que nos forjó como pueblo. El Espíritu Santo une lo que el pecado desunió. Si en la Torre de Babel vimos cómo el pecado produce división, ¿sí? En la nueva alianza, en Pentecostés, vemos cómo el Espíritu Santo reúne en uno solo a personas que eran diferentes procedencias, tanto sociales como étnicas, como culturales. ¿Sí? Sin Cristo tú y yo nunca nos hubiéramos conocido, ni yo estaría aquí, ni tú estarías aquí. Entonces somos el pueblo de Dios, esa es una realidad tan maravillosa que nos cuesta trabajo tragárnosla, ¿no? O sea, como yo, pues es como si me llegaras y me dijeras ahorita, ¿sabe qué, señor Alejandro? Usted no lo sabe, pero pues se lo vamos a decir, ¿sí? Usted es hijo de don Carlos Slim, así que es usted supermillonario. Pues no te lo podría creer, diría, no me estés cotorreando. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Somos linaje elegido? ¿Nación santa? ¿Sí? Pues lo somos, esa es la realidad y nos la tenemos que creer porque esa es la verdad. ¿A quién le conviene que no seamos conscientes de esto? A los enemigos de Cristo. Están quemando iglesias por todo el mundo, pero a mí no me importa, yo estoy bien. ¿A quién le conviene que no sepas que tú eres parte de ese pueblo? A los enemigos de Cristo. Ahora bien, si Jesús se tomó la molestia de darse una buena soleada y una buena empolvada recorriendo los caminos, batallando con las personas, sanando enfermos y reuniéndonos a todos en un solo pueblo, pues vale la pena preguntar para qué lo hizo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿No? El pueblo de Dios tiene una finalidad y Cristo tenía una finalidad al momento de llamarnos a ti y a mí. Al pueblo de Dios no ingresamos ni por méritos propios, ni por nuestra decisión personal, sino por vocación. Fuimos llamados. Dios nos elige, nos llama y nos introduce por medio del bautismo. Por eso dice la Escritura que somos linaje elegido. Alégrate. Tú fuiste elegido. ¿Elegido para qué? Elegido para salir de esta generación perversa, elegido para abandonar el camino del sufrimiento, el sendero ancho que lleva a la perdición. Tú fuiste elegido. Una vez se los dije así a los hermanos de primer grado, creo que se enojaron un poquito conmigo, pero así lo sentí y así se los dije, ¿no? Jesús pudo habernos dejado cuando nos revolcábamos en el estiércol. Pudo habernos dejado ahí, revuélquense, les gusta, háganlo. Pero fíjate bien, nos amó y nos llamó, nos eligió. ¿Cuánto llorábamos cuando estábamos lejos de Cristo? ¿Cuánto sufríamos? ¿Cuántos veíamos sufrir a nuestros seres queridos? Un día Jesús tuvo compasión de nosotros y nos llamó a través de esos hermanos de escuela de pastoral que nos dijeron, ven aquí, conoce un poco de la palabra de Dios, te va a hacer bien. ¿Sí? Somos linaje elegido, fuimos elegidos. Por el sacrificio redentor de Cristo hemos sido rescatados, por eso somos pueblo adquirido. ¿Sí? Le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y eso es un gran honor. Miren, nosotros perdemos de vista la belleza de esto que estamos diciendo porque todo se nos hace natural, como la luz eléctrica, se nos hace natural. Y cuando alguien llega y nos dice, hace 200 años no había luz eléctrica. Hace 200 años, al que le daba esa enfermedad que tú tienes se moría y ya. Todo se nos hace natural, pero la verdad
Es que nosotros le pertenecemos a Jesús, somos seres especiales. Eso deberíamos de decírselo a nuestros hijos desde que son chiquitos. ¿Sí? Tú eres especial, tú perteneces al pueblo de Dios. No puedes estar haciendo lo que hacen todos, abortar como lo hacen todos, dejar hijos regados como lo hacen todos, embarazar a todas las muchachas del pueblo como lo hacen todos. Tú no puedes hacer eso. ¿Por qué, papá? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque tú perteneces al pueblo de Dios, tú le perteneces a Cristo. Por la acción del Espíritu Santo hemos sido santificados, por eso somos una nación santa. Es evidente que dentro de cada uno de nosotros hay una tensión entre la ley del pecado y la ley de la gracia. Es evidente. Seguimos teniendo debilidades, seguimos teniendo concupiscencias, la propensión al pecado, sí, pero ahora tenemos abierta la puerta de la salvación. Y si tuve la desgracia de caer en pecado, Dios, que me ama, dejó los medios para que yo me reconciliase con Él. Yo no conseguí los medios, yo no sabía que existían, pero existen. Existe el sacramento de la reconciliación. ¿Sí? Y todo esto Dios lo hizo con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Para que seamos un pueblo de sacerdotes, para que le demos culto a Dios, para que sacrifiquemos a Dios, para que le ofrezcamos sacrificios a Dios. Por eso existe la liturgia del sacrificio. Y en la misa ustedes lo pueden ver. Para anunciarlo, por eso existe la liturgia de la palabra, y esto en la misa lo puedes ver. Y para que lo alabemos, ¿verdad? Y esto hay una liturgia de la alabanza. En la misa ofrecemos un sacrificio, ¿verdad? Se ofrece el sacrificio, se anuncia la palabra de Dios y se alaba a Dios. Para eso Jesús se tomó la molestia de encarnarse y llamarnos. Para ser un pueblo de reyes. Por eso era necesario que los israelitas dejaran de ser esclavos en Egipto. Solamente los hombres y las mujeres libres pueden adorar a Dios. Tienen que estar libres de toda autoridad terrena, y yo me atrevería a decir, incluso libres de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque solo aquellos que son libres pueden tener sobre sí la autoridad de Dios. Si yo tengo que obedecerle a Dios y al gobierno, ya chafé. ¿Por qué? Porque estoy tratando de obedecer a Dios y a otros. Eso es lo que pasa con muchos hermanos que dicen, bueno, sí, yo quiero seguir a Dios, pero es que el gobierno dice que hay un derecho al aborto, mangos. No hay derecho a matar. Dios nunca te ha dado derecho a matar. No, sí, pero el gobierno dice que sí, que podemos matar, que después de concebir un hijo tenemos hasta 12 semanas, mangos. Nosotros solo aceptamos una autoridad. Somos libres. ¿Sí? Por nuestra inserción en el cuerpo místico de Cristo, somos uno en Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Y por eso somos lo que es Cristo. ¿Y que es Cristo? Esto lo vimos en primer grado, sacerdote, profeta y rey. Sacerdocio real. Somos entonces un pueblo de sacerdotes, pero también un pueblo de reyes. Y tengan en cuenta esto, para ser libres nos liberó Cristo, para amarle, para adorarle solo a Él. ¿Cuál es el problema de la mayor parte de católicos que quieren adorar a Dios y a otro? ¿Cuál otro? El gobierno, mi compadre, mi dinero, otro. Entonces no debemos de obedecer a nadie que no sea Dios. Somos también, y para eso nos liberó Cristo y para eso nos llamó, un pueblo con vocación a la santidad. Dice la palabra de Dios, sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Por lo tanto, tú y yo tenemos que ser santos. Tenemos que luchar por alcanzar la santidad. Para eso nos casamos. Bueno, sí les había comentado eso, ¿no? De que yo doy pláticas prematrimoniales. Entonces, es el servicio que me toca dar en mi parroquia, ¿no?
Siempre les pregunto, ¿para qué nos casamos? Y siempre la respuesta, para tener relaciones sexuales, para tener hijos, para formar una familia, para ser felices. Pues sí, nos casamos para ser felices, pero antes que nada, para ser santos, para crecer juntos. ¿Crecer hacia dónde? Económicamente, crecer en orden a la santidad. Nos casamos para entrar juntos en el cielo, para eso nos casamos. Por ahí una persona, hice este comentario y por ahí una persona me respondió que no era cierto, ¿no? Bueno, ahí cada quien puede creer lo que quiera, pero nosotros estamos llamados a la santidad, esa es la verdad ineludible. Fuimos consagrados por Dios para ser santos y para cumplir una misión de santificación. Por medio de nosotros, el mundo se tiene que santificar. ¿Sí? ¿Cómo santificar? Bueno, pues nosotros tenemos que estar ahí en nuestros diferentes ambientes, respondiendo a las preguntas, ayudando a los hermanos, ayudando a nuestros compañeros de trabajo para que se santifiquen. A mí me ha tocado, por ejemplo, en mi trabajo dirigir la oración porque fallece algún compañero, ¿no? Me ha tocado dirigir unas palabras. Me ha tocado, por ejemplo, pues participar en la liturgia en la misa. ¿Verdad? Cuando ha habido misas en mi trabajo que involucran a la gente de mi trabajo. Es decir, nosotros estamos aquí para santificar al mundo. Hay un testimonio de un hombre que antes fue anglicano y él hablaba de su experiencia de joven. Él decía, mira, yo de joven era anglicano, nací en una familia anglicana, dice, pero tenía amigos católicos. Decía, ¿y sabes qué? Yo no veía ninguna diferencia entre católico y anglicano. Perseguíamos a las mismas chicas, seducíamos a las mismas chicas, nos burlábamos de las mismas chicas, usábamos a las mismas chicas. Yo no veía diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tú y el pagano? Si somos iguales. Pues no hay diferencia. Y si no hay diferencia, no hay santificación. ¿Sí me entiendes? Tenemos que actuar de un modo que sea conforme y que esté a la altura del llamado que hemos recibido. Si yo soy un pillo como todos, chismoso como todos, mentiroso como todos, promiscuo como todos, ratero como todos, no hay santidad. No hay santidad. Soy exactamente igual a todos. ¿Cuál es la diferencia? Que yo sí voy a misa, que yo vengo aquí con ustedes. Entonces hay que entender esto, ¿sí? Fuimos consagrados para ser santos, pero no solamente para ser santos, sino para santificar al mundo, ¿sí? Por medio de nuestro ejemplo, por medio de nuestra palabra. Vamos a hablar ahora acerca de las raíces de la liturgia en la iglesia. La liturgia de la iglesia encuentra su razón de ser en la Sagrada Escritura. La Sagrada Liturgia es fuente primera y necesaria del genuino espíritu cristiano. En ningún otro lugar el cristiano se pone más en contacto, ¿sí?, con la espiritualidad cristiana que en la liturgia. ¿Alguno de ustedes ha participado en la liturgia de las horas? ¿Alguno de ustedes ha participado, por ejemplo, en la lectio divina? ¿Sí? Pues participen, conózcanlo, para que se pongan en contacto con la verdadera y auténtica espiritualidad cristiana, que no es nada más ir a misa y decir ya cumplí, ya estuve aquí una hora con ustedes soportándolos, escuchándolos, ¿verdad? No es eso, es mucho más profundo. La liturgia cristiana es muy bella, la oración de la iglesia, ¿verdad? La liturgia de las horas son cosas muy hermosas. Procuren participar en la adoración al Santísimo. Procuren participar. Yo no me lo pierdo, o sea, solo no voy si tengo realmente algo grave, pero yo no me lo pierdo. Y esto era una preocupación del concilio. La formación litúrgica de los fieles es algo básico. ¿Por qué? Porque todos los fieles deben de participar plena, consciente y activamente en la liturgia. ¿Qué sucede cuando no conocemos la liturgia? Cuando no participamos en la liturgia, que no sabemos ni lo que estamos haciendo y no captamos su belleza.
Hay muchos, por ejemplo, que se alejan de la Iglesia Católica y dicen, yo me voy a un culto protestante. ¿Por qué? Porque allá es divertido. Cantan rete bonito, ¿verdad? Y se van porque allá los divierten, porque allá les conceden un espectáculo musical variado. Se van por muchas razones. Si conocieran la belleza de la liturgia católica, no cambias la Eucaristía por nada, ¿sí? Porque la liturgia católica repite el sacrificio redentor de Cristo en todos los aspectos y tiene una proyección incluso de carácter escatológico. Cuando decimos, ven Señor Jesús, estamos pidiéndole a Jesús que venga. Estamos esperando ansiosamente la segunda venida de Cristo, cuando allá afuera a todos los demás les dicen fin del mundo y ya se llenan de miedo, ¿verdad? Se llenan de miedo. Nosotros no, hacemos una oración hermosa. Decía Fernando Casanova, ¿verdad? Decía, ustedes saben que él fue pastor protestante, ¿no? Y él decía, Cristo inventó la misa para salvarte, no para entretenerte. Lógico, si lo que estás buscando es entretenimiento, pues te vas a ir allá donde canten bonito, donde te hablen bonito, donde te conmuevan hasta las lágrimas. Pero si lo que estás pensando es en tu propia salvación, no hay nada mejor que la liturgia y principalmente la Eucaristía. En la Sagrada Liturgia todos participamos en nuestro papel de sacerdotes. Habíamos visto en las lecciones pasadas que todos nosotros, ¿verdad? Somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo. Pero también hay algunos hermanos, en concreto nuestros presbíteros, nuestros sacerdotes, que tienen un sacramento especial que es el sacramento del orden. De tal manera que cuando tú vas a misa, lo que ves ahí son dos sacerdocios, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio del ministro, del sacerdote o del presbítero. Dos sacerdocios que se unen en una única liturgia. Y estos son el sacerdote celebrante, que ejerce el sacerdocio ministerial, y los feligreses, o sea nosotros, que ejercemos el sacerdocio bautismal. Ambos sacerdocios, el sacerdocio ordenado y el sacerdocio bautismal, tienen su origen en el único y eterno sacerdocio de Cristo. No son diferentes, no brotan de otro lado, sino todos brotan del mismo Cristo. Y se ofrece en la liturgia, particularmente en la Santa Misa, se ofrece un doble sacrificio. Primero, y más importante, el sacrificio de Cristo en la cruz, al hacerse presente y actual en la celebración de la Eucaristía. Pero, algo que nosotros no sabíamos, yo por lo menos no sabía, también se ofrece el sacrificio de nosotros mismos por nuestro propio actuar, el interno y el externo, por medio del cual nos volvemos hacia Dios. Nosotros también nos ofrecemos en sacrificio. No porque perdamos la vida, no porque entreguemos algo en particular, sino porque espiritualmente vivimos el sacrificio de Cristo, pero somos conscientes también de que nosotros somos de Cristo. ¿Sí? Podemos inclusive hasta unir nuestros problemas y nuestras necesidades, ¿verdad?, al sufrimiento de Cristo. Todos nosotros cuando vamos a misa tenemos preocupaciones, tenemos temores. Yo, por ejemplo, por mis papás, frecuentemente, pues eso también nosotros lo podemos ofrecer a Dios. Nuestra enfermedad, nuestra preocupación. Entonces también nosotros ofrecemos un sacrificio, solo que hay que distinguir entre uno y otro. Este hecho de que nosotros distingamos entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio nuestro, ¿verdad?, no significa que estén separados o que se den en momentos distintos. El sacrificio de Cristo y el nuestro se distinguen entre sí. No es lo mismo que yo le ofrezca a Dios mi enfermedad a que se ofrezca el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a la vez no se pueden separar. Cristo
ofrece el único sacrificio agradable al Padre, capaz de borrar nuestros pecados. Eso es una realidad. Mi enfermedad, mi preocupación, no es capaz de borrar mis pecados. Cristo realizó y realiza su propio sacrificio en nombre de la Iglesia, o sea, en nombre nuestro, a fin de que ella, la Iglesia y sus miembros, puedan injertar e incluir su sacrificio personal y comunitario en el sacrificio único y perfectísimo de Cristo. Solo así resulta grato a Dios el sacrificio de la Iglesia y de sus miembros. En la medida en la que yo me ofrezco a Dios como una víctima pura, en esa medida yo me estoy uniendo al sacrificio de Cristo y mi sacrificio es agradable a Dios. ¿Sí? Por eso decíamos en las lecciones de primer grado que, por ejemplo, no se puede ofrecer un sacrificio o no se puede participar de la Eucaristía consciente de estar en pecado mortal. O sea, no tiene caso que yo me ofrezca a Dios si estoy sucio. ¿Sí? De la misma manera tampoco, ¿verdad? Si estoy peleado con alguien, si detesto a alguien, pues tampoco puedo ofrecer un sacrificio. Tengo que estar yo también ofreciéndome como una víctima pura. Y si en mi corazón hay odio, si en mi corazón hay rencor, si en mi corazón hay deseos de venganza, si estoy consciente de que estoy en pecado mortal porque la mujer con la que estoy viviendo no es mi esposa, no puedo unirme al sacrificio de Cristo. No puedo estar participando, ¿sí? Puedo estar ahí, presenciarlo, pero no puedo. A mí, por ejemplo, bueno, yo me dedico a todo esto de la catequesis, entonces pongo muchos ejemplos de la catequesis. Me acuerdo ahora de una hermana a la cual me tocó darle catequesis. Esta hermana no había hecho su primera comunión, no era bautizada. Nunca había una persona con tantos deseos de recibir a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Nunca había visto una persona que tuviera esa ilusión. Me ha tocado ver personas que tiemblan en su primera comunión, tiemblan de emoción, recibir a Cristo. Cristo entra en mí, Cristo en mí, yo en Cristo. Cuando tú captas esa realidad tan portentosa y tan maravillosa, ¿verdad? Pues te quedas azorado, agradecido, conmovido. Lo mismo tiene que ver con el sacrificio personal. ¿Sí? Con el sacrificio personal yo puedo unir mi sacrificio al sacrificio de Cristo. Yo puedo unir mi dolor al dolor de Cristo. ¿Sí? Yo me puedo ofrecer a mí mismo como víctima. ¿Cómo? Dejando de pecar. Dejando de ser sacrílego. Dejando de robar. Dejando de matar. ¿Sí? Entonces, nosotros participamos del sacrificio de Cristo, del único sacrificio de Cristo capaz de perdonar nuestros pecados, en la medida en la que también nos ofrecemos como víctimas agradables a Dios. Acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, se lo digo ya para terminar, acuérdense ustedes que en el Antiguo Testamento, para ofrecerle una víctima a Dios, no podía ser cualquier animalito, ¿verdad? No podía ser cualquier borreguito. No podría ser un borreguito cojito, que le faltara una patita, ciego, manchado, sucio, deforme. Tenía que ser perfecto. Y yo también tengo que ser perfecto. No lo soy, no lo soy. Sigo luchando contra mis pecados y Dios lo sabe. Pero en la medida de lo posible me tengo que ofrecer como una víctima pura. Y no estar ahí simplemente presenciando, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, sino también yo participar, y esto ya es muy diferente a como lo habíamos venido haciendo durante todos los años anteriores, ¿verdad? Participábamos en el sacrificio de la misa, sí, pero ¿y el tuyo? ¿Y el mío? No, pues yo no. ¿Sale, hermanos? Bueno, una disculpa, hermanos, si a veces me exalto un poquito, me emociona, pero descubrir esto, ¿no?, de que yo también puedo participar en el sacrificio redentor de Cristo, que puedo unir mi sacrificio personal al sacrificio redentor de Cristo, es algo muy hermoso y es algo maravilloso.
Esperemos que Dios reciba nuestro sacrificio. Pongámonos en las manos de Dios, busquemos el sacramento de la reconciliación, comulguemos, esforcémonos por estar en gracia de Dios. Si hay algún pecado que se interpone entre nosotros, tratemos de quitarlo, tratemos de rebasarlo. Si no estás casado por la iglesia, cásate. ¿Sí? Si no se puede porque ella o tú fueron casados antes, bueno, pues traten de vivir una vida lo más santamente posible y hagan una oración para unirse a Cristo. Bueno, lo dejo hasta aquí, hermanos. Ya cuando vayamos en tercer grado, ahora sí ya vamos a poder intercambiar, ustedes van a poderme preguntar, van a poder cuestionar. Es un poquito difícil cuando solo yo hablo porque esto es como una especie de monólogo en donde ustedes no me responden, no me preguntan, no me cuestionan. Pero ya primeramente Dios, el próximo año lo vamos a hacer un poquito más profesional y vamos a estar aquí. Que Dios los bendiga. Mientras tanto, una disculpa, los amo. Que Dios los bendiga, cuídense muchísimo, bendiciones para todas sus familias, hago oración por ustedes, hagan oración por mí, ¿verdad? Y por nuestra obra que está ya entrando en un periodo de pesca. Bueno, marchemos en paz, en el nombre de Cristo y de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, hasta luego. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.